lo dijo en la primera hora. Muy bien, en la recta final de nuestro espacio hacemos contacto vía telemática con Carlos Garibaldi. Él es el secretario ejecutivo de Arpel. Está conectado con nosotros y le hemos invitado pues a propósito de que la próxima semana participará de el 17º Encuentro Anual de Energía y Petróleo ENAEP 2022. ¿Cómo le va, señor Garibaldi? Bienvenido, buen día. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Encantado de estar con ustedes. A usted por la gentileza de atendernos. Para entrar en contexto, coméntenos qué es Arpel. Bueno, Arpel es la Asociación de Empresas de Petróleo y de Gas, y ahora hemos incluido a las empresas de energía renovable de América Latina y del Caribe. Es decir, como se transforma la industria, nosotros nos transformamos también. ¿Cuál es el contexto hoy justamente de este sector que usted representa y en el cual está involucrado desde hace más de 4 décadas, el sector de la energía? Hoy, en este contexto post-pandemia, en este contexto de la geopolítica, ¿cómo está la situación del sector? Bueno, me voy a referir al sector en mi región, en la región latinoamericana y del Caribe. Por supuesto. Estamos en una encrucijada de oportunidad y de desafío, como siempre. Entonces, como región tenemos la oportunidad histórica de cubrir parte del déficit de hidrocarburos provocado por la invasión Rusia-Ucrania y en un resultante ciclo de precios favorables. Tenemos un potencial muy significativo en la región, en Vaca Muerta, en la costa fuera argentina, en el presal de Brasil, en el offshore mexicano, en la cuenca Guyana, Surinam, y en todo el margen ecuatorial. Entonces hay mucho potencial que podemos ofrecer. Principalmente en una era de transiciones energéticas ofrecemos el gas como combustible de transición, gracias a los ingentes recursos gasíferos de la región, con los que podemos gasificar más nuestras matrices integrándonos y exportando el excedente gas natural licuado a los mercados que lo requieran. Tenemos que tener en cuenta que el gas es sinérgico con las energías renovables, provee una base no interrumpible para la generación eléctrica y las apalanca, ofrece flexibilidad para atender picos de demanda, es una tecnología madura y probada. Y como sabemos, cuando no hay lluvia, viento o sol, siempre estamos nosotros. Eso sí, tenemos desafíos sistémicos para aprovechar esa oportunidad. Tenemos infraestructura incompleta, polarización política, faltas de claras políticas de Estado que permitan integración y esfuerzos mancomunados, y una proverbial lentitud en reaccionar coordinada y efectivamente frente a la ventana de oportunidad. Entonces, ¿estamos a la altura del desafío /oportunidad? Bueno, es una buena pregunta. Si llegaremos a tiempo a la estación o perderemos este tren. Ahora bien, estamos viviendo un momento de precios altos del petróleo. De hecho, a esta hora, el día de hoy, por ejemplo, los amigos del portal Petroenergía, que siempre nos proveen de la información del comportamiento del crudo cada mañana, hoy, por ejemplo, el WTI, que sirve de referencia para el petróleo en nuestro país, en el Ecuador, amanece con 88.11%. El petróleo se ha mantenido en ese nivel, ¿no? Entre 80, 90, 100, 110, hasta 120 llegó en algún momento. ¿Hay la perspectiva de que en los siguientes meses y durante el 2023 se mantengan esos precios altos de petróleo? ¿Cómo ve usted justamente el comportamiento del precio del crudo en el horizonte, señor Garibaldi? Bueno, no es mi mentir pronosticar el precio del crudo, es algo complejo y es a veces es tan inútil como pronosticar el clima. Pero en general, con la información que hay, uno piensa que la crisis provocada, anteriormente a la crisis de Ucrania, hubo un problema que hubo una retracción de acceso de capital a las empresas petroleras. Y las empresas petroleras también se embarcaron en la transición energética y dejaron de explorar, pero exploraron menos. Entonces hay un déficit en el reemplazo de reservas que provocó una sensación de escasez. Eso se fue agudizado por la invasión Rusia a Ucrania, que podría haber sido un episodio, podría haber sido ruido, pero si permanece en el tiempo se vuelve señal. Entonces es probable que entremos con la volatilidad normal que hay siempre en el precio del petróleo, es probable que estemos en una era de precios más altos. Pero digo, a esta hora la crisis entre Ucrania y Rusia ya tiene algunos meses, empezó en febrero, estamos en octubre y claro, digamos, esto se ha mantenido, me parece, más allá de lo que se hubiese pensado.
Claro, bueno, por eso digo que se transformó de coyuntural, se está transformando en algo estructural. ¿Cómo se va a resolver? Ninguno de nosotros sabe. Claro, no, exacto, no somos ni adivinos ni pitonizos para saber qué va a pasar. Claro, lo deseable es que se solucione aquello. Ahora, hay un concepto que muchos está hablando en la región, que es el de la transición energética. ¿Qué significa ese concepto, señor Garibaldi? Bueno, en la mente popular la transición energética significa que deberíamos dejar de quemar combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, y deberíamos migrar la matriz energética hacia las energías renovables como la solar, eólica e hidrógeno verde. La respuesta de cómo lo vamos a hacer en Latinoamérica tiene tres niveles, uno regional, uno nacional y otro corporativo. A nivel regional, nosotros ejecutamos, como ARPEL, ejecutamos la estrategia dictada por nuestras empresas miembros, la de petróleo y gas de América Latina y el Caribe. Por ese mandato estamos embarcados en impulsar la transformación del sector del petróleo y del gas en alineación con las aprensiones sociales por el cambio climático y la necesidad de transiciones energéticas justas. Y hago énfasis en justo. Digo justo porque nuestros países, con el 8% de la población mundial, contribuyen con aproximadamente el 4% de las emisiones. Parecería injusto entonces que se ataque a la oferta más que a la demanda. Latinoamérica no debería, y el Caribe, no deberían pagar la factura de la externalidad que fue provocada por la intensidad energética del consumo de los países más desarrollados. Y hacemos la transición energética, pero tenemos que tener en cuenta que nuestros países tienen derecho a desarrollar y monetizar sus recursos para el desarrollo sostenible y la eliminación de la pobreza, para lo cual el acceso a la energía es fundamental. Entonces, deben gozar también de seguridad energética, a precios accesibles y exportar sus excedentes. Y pueden utilizar esos fondos tanto para mitigar los efectos del cambio climático como para la inversión en infraestructura que facilite la transición a fuentes de energía menos intensas en el carbono. Eso significaría, señor Garibaldi, para hablar en términos tal vez más coloquiales, más entendibles para nuestros oyentes internautas que también están conectados, significaría en el horizonte dejar de consumir combustibles fósiles y utilizar energías más limpias y renovables. ¿Ese es el objetivo? El objetivo final es ese. El problema es cómo vamos a llegar. Hoy la matriz energética depende de los hidrocarburos en un 65%. Y la dependencia, aunque cada vez menor, continuará durante las próximas décadas. Así que no hay un horizonte. Estamos hablando de una transición, no de un reemplazo. No hay un escenario de descarbonización basado en tecnologías existentes en que la oferta energética no dependa sustancialmente de la contribución de los hidrocarburos. Podemos pensar que baje de 65% a 50% para 2050, si continúa el statu quo, o que llegue hasta un 25% en el más agresivo de los escenarios de cero carbono neto. Entonces quiero recalcar que estamos hablando de una transición, tenemos que hacerlo lo mejor que podamos, pero no es un reemplazo automático. Eso me parece importantísimo, esa aclaración. Mire usted, transición no significa reemplazo. Querría decir que dentro de esta transición apuntalamos el uso de energías limpias, pero eso no significa que dejamos de utilizar el otro tipo de combustibles. Correcto, porque tenemos que proveer, la demanda energética sigue subiendo y tenemos que proveer energía a las poblaciones, a las nuestras y a las poblaciones de los países compradores que necesiten el excedente. No hay duda con el ritmo, con el rumbo de la transición energética. Lo que puede cambiar es el ritmo. Y no hay una receta para todos los países de la región. No hay una receta que se pueda exportar desde Europa, por ejemplo, ni hay una receta que sirva para todos los países de la región. Cada región tiene situación diferente como productor o como importador de hidrocarburos y distintas situaciones en cuanto a la franja de gente que tienen bajo la línea de la pobreza. Entonces, dentro de cada país tiene que decidir el ritmo que va a ser la transición energética, aprovechando sus recursos hidrocarburíferos, y tiene derecho, como dije, a monetizarlo. ¿Cómo deberían prepararse los gobiernos de la región y el sector privado para esta transición energética, como usted nos acaba de explicar, señor Garibaldi? Bueno, los gobiernos tienen que tener una política de Estado que logre acomodar la seguridad energética de sus países con las aprensiones climáticas.
y la transición energética. Tienen un problema los países muy productores o exportadores, pues las empresas nacionales, que son del Estado, son más vulnerables a esta transición. Por un lado, suelen controlar la mayoría de las reservas y tienen derecho a desarrollarlas y monetizarlas para apoyar el desarrollo socioeconómico sostenible de manera estructural. Tienen un gran peso específico en la economía y el empleo de sus países y, como dijimos, deben proveer energía a precios accesibles y muchas para levantar de la pobreza a franjas significativas de sus poblaciones. Y como dije, a veces hay una falta de alineación en las políticas de Estado sobre la tensión entre el desarrollo de sus recursos y las aprensiones sociales sobre el ambiente y el cambio climático. Y algunas tienen mayor dificultades de acceso a capital y tecnología. No todas quieren la misma transición hacia las mismas fuentes de energía renovable, porque tienen que también priorizar sus ventajas competitivas. Entonces, cada país va a tener su receta. Yo creo que el conjunto es innegable el rumbo que hay que tomar y los países los tomarán a distintos ritmos. Acá tengo un par de preguntas de nuestros oyentes internautas que comparten este diálogo con el señor Carlos Garibaldi. Acá, por ejemplo, me piden que le pregunte ¿qué papel va a jugar el hidrógeno verde? Sabiendo que Chile, que no tiene petróleo en cantidad importante, está liderando este tema en la región. Primero, ¿qué es el hidrógeno verde? Para entenderlo y ahí contestar esta pregunta que nos hace una de nuestras oyentes. Bueno, el hidrógeno verde se produce a partir... Hay dos hidrógenos. Hidrógeno azul, hay más colores, pero los dos principales. El hidrógeno azul es generado del metano que producen las petroleras en reforming con vapor y produce dióxido de carbono que es capturado y almacenado. El hidrógeno verde es más limpio todavía y se produce por electrólisis del agua usando energías puramente renovables. El hecho que Chile lo haga o que lo va a hacer también Uruguay son dos casos clave porque son países que no tienen recursos hidrocarburíferos. Entonces, siendo importadores, están a merced de la volatilidad de los precios de hidrocarburos. Para ellos tiene absolutamente sentido moverse muy agresivamente hacia las energías renovables y ser líderes en eso en la región. Primero, porque se van a producir localmente, y segundo, que no sufren la semejante volatilidad de precio que sufren los hidrocarburos. Acá hay otro aporte. Me dicen, la transición requerirá de programación a largo plazo. Hasta que eso se haga, los costos, ¿cómo pueden tender a regularse? ¿Se va a requerir subsidios? Nos dice un oyente, señor Garibaldi. Bueno, como dije, va a depender de cada país. La transición energética tiene un costo, obvio. Entonces el costo hay que ver quién lo lleva. Es un poco injusto que los países desarrollados exijan transiciones energéticas cuando ellos ya tienen desarrollada su infraestructura y desarrollado el estándar de vida de sus poblaciones y no tienen una amplia clase media y no tienen gente prácticamente bajo la línea de la pobreza. Entonces, nosotros estamos en una situación distinta y cada país es diferente, como dije. Hay países con amplia franja de clase media, hay países con amplias franjas de pobreza, y para desarrollarlos hay que proveer energía, hay que proveer transporte público, hay que proveer infraestructura. Entonces, yo creo que una manera de financiar la transición energética, como quizás sugería antes, es los países que tengan exportaciones de hidrocarburos deberían usar algunos de esos recursos para invertir en la transición energética de sus países. Dentro de esa transición energética debería incorporarse, por ejemplo, masificarse la utilización de vehículos eléctricos, señor Garibaldi. Bueno, yo creo que eventualmente hay una transición clara hacia vehículos eléctricos. No es del todo claro cuál es el costo final, porque todavía no resolvimos el problema de qué hacemos con las baterías cuando no sirven más. Sí, va a haber un costo ambiental. Y hay un costo de carbono en fabricarlos también. Pero tiene mucho más sentido centralizar la generación que tener una planta motriz en cada automóvil. Entonces, uno de los desafíos de la industria del petróleo y gas, sobre todo en el sector refinación, es cómo se adaptan a un cambio
en la filosofía vehicular. Primero que hay varias transiciones en los vehículos. Estamos pasando, por supuesto, de pasar de combustibles fósiles a electricidad en los vehículos, pero hay dos tendencias más que se superponen. Hay una tendencia a no tener propiedad de vehículo, a bajar la cantidad, la relación que había unívoca entre desarrollo económico y tener el auto propio. Es como tener un capital parado cuando lo uso unas horas por día. Entonces, ¿qué sería si el automóvil se transforma también en un servicio público que se comparte, donde no necesita que haya tanto automóvil parado en garage, que estén en funcionamiento? Y la otra variable que hace que se combina con eso es el manejo del automóvil automáticamente, que no se necesita chofer. Entonces podemos pensar que en el futuro vamos a tener una economía de autos eléctricos de no propiedad individual, sino de propiedad colectiva y que se manejen automáticamente. Entonces ahí, siendo un sistema mucho más eficiente, va a bajar también la demanda que podría tener la generación de energía para mover ese sistema. Correcto, señor Garibaldi. Y una cortita, le pido una respuesta de no más de un minuto porque me envían esa pregunta. Desde las empresas petroleras a nivel regional tienen claro cuál debe ser el aporte económico o participación en programas de adaptación al cambio climático, porque América Latina no aporta la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, pero sí está sufriendo de manera importante las consecuencias. En un minutito, por favor, tenga la bondad. Bueno, es exactamente lo que dije antes. Con 8% de la población generamos 4% de las emisiones, y tenemos muchos países que son vulnerables al cambio climático. Entonces, como sobre todo los países en el Caribe. Entonces, tenemos que tener políticas de Estado y mantener balance entre la seguridad energética de nuestros pueblos y la transición energética. Correcto. Señor Garibaldi, qué gusto saludarlo, conocerlo, compartir con ustedes estos temas que, digamos, son complejos, pero al mismo tiempo muy importantes, que tienen que ver con la transición energética y sobre todo importantísima su explicación, ¿no? Transición no implica reemplazo. Yo creo que esa es la parte más importante con la cual me quedo de esta entrevista. Muy amable, señor Garibaldi. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Muy gentil. A Carlos Garibaldi, el secretario ejecutivo de ARPEL. Nos hemos contactado, entiendo, con la República Oriental del Uruguay desde Montevideo. Él va a participar en la próxima semana en el 17º Encuentro Anual de Energía y Petróleo, ENAEP 2022. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.